Cuentos cristianos de la Edad Media. Cuento número 6. La hoja de col. Érase una vez una hermana, una de las humildes hermanas de la Orden de Santa Clara. Su fe era escrupulosa, precavida, inquieta, libre de toda complacencia. Nunca había pensado ella, como lo hacen otras santas mujeres, que el esposo místico podía amarla con predilección. Quizá lo amaba por esa misma razón, y si ella no lo pensaba, el diablo sí lo hacía. Los días discurrían tranquilos dentro de la clausura del convento. Una mañana bajó al jardín después del oficio de prima. Apenas amanecía. El cielo estaba limpio, pero parecía gris a la luz naciente. La hierba, doblada por el frío rocío, humedecía y helaba sus pies descalzos. A la hermana le gustaba esa hora humilde y estremecida en la que los colores están apagados y como silenciosos. Le gustaba también el estrecho jardín. Contra los muros de piedra crecían, según la estación, lirios, caléndulas, malvarrosas. Eran para adornar el altar. Pero casi todo el espacio estaba ocupado por la huerta. La comunidad sacaba de ella buena parte de su subsistencia. La pobre hermana caminaba por el bancal de las coles. Aquel año estaban como nunca, grandes y acogolladas. Contempló la más hermosa de aquellas coles, admirando su hoja grande, llena y redonda, cuya curva se invertía delicadamente hacia arriba como los capiteles de la pequeña iglesia conventual. Una hoja con los colores de la mañana, más gris que verde, tirando imperceptiblemente hacia el azul. Contempló tanto rato la hoja que le entraron ganas de comérsela. Pero una hoja de col cruda y sin aliño, ¿sabría bien? Corrió a la cocina, cogió 3 granos de sal, cortó una fina rebanada de pan y volvió a la huerta. Su gula le daba algo de vergüenza. Inquieta, furtiva, arrancó la hoja, le echó la sal y se la comió, crujiente, con el pan. En su turbación la comió sin hacer antes sobre ella la señal de la cruz, como debía haber hecho. Como hay que hacer antes de tomar cualquier alimento, para que nos fortifique en el Señor sin llevarnos al pecado. El diablo se aprovechó. Hacía tanto tiempo que esperaba encontrar en falta a aquella pobre hermana. Él se había escondido en la hoja de col. Ella se lo tragó con la hoja de col. E inmediatamente el diablo la poseyó. Le entraron unos temblores tan violentos que no podía controlarlos. Sus brazos, sus piernas, su cabeza se agitaban en todas direcciones. En su cráneo, en el sitio donde la órbita se junta con la sien, se insinuaba un dolor, primero como una pulsación al ritmo de su corazón, muy pronto continua y tan violenta que la ensordecía, le cegaba la vista, la atontaba. El fresco de la mañana había desaparecido. Se sofocaba. Le parecía que se bañaba en una luz cruel y en un calor insoportable. Se derrumbó. En el suelo su cuerpo se doblaba y se arqueaba. La saliva le salía de la boca. Sobre ella el cielo estaba ahora azul. El sol despiadado. Gritaba. Acudieron sus hermanas. Las injuriaba. Aullaba palabras que la ruborizaban. Decía lo que una virgen ignora, como si hubiese comido no una hoja de col, sino el fruto del conocimiento del mal, el fruto del horrible saber del mundo. Quería golpearlas. La dominaron y la llevaron a la enfermería. Tuvieron que atarla a la cama. Llamaron al capellán que estaba al cuidado de aquellas pobres mujeres. Lo injurió a su vez. Lo acusaba de los pecados más infames.
intentaba atraerlo hacia ella. Sus manos atadas trataban de descubrir su cuerpo. Sus hipos simulaban besos. El sacerdote comprendió que el demonio estaba en ella y que era él, no ella, quien hablaba por su boca. Lo conjuró en nombre de Cristo para que la dejara en paz. Le mostró el crucifijo. La desventurada volvía la cabeza, cerraba los ojos. Le mantuvo la cabeza derecha y le levantó por la fuerza los párpados para que la cruz tropezara con su mirada. Entonces el diablo la dejó. Lanzó un gran grito, tembló, cayó en la cama y quedó inmóvil. Poco a poco sus ojos se llenaron de lágrimas y desvió la cara en su vergüenza y terror. El sacerdote la oyó en confesión. Se acusó de haber comido la hoja de col por gula y sin haber hecho la señal de la cruz. Pero el sufrimiento y el horror de haber estado poseída por el diablo no la abandonaban. Se sentía aún mancillada y todavía amenazada. Si por un pecado tan pequeño el enemigo había así hecho presa de ella, ¿no sería porque, por alguna otra falta inmensa y oscura, había merecido ser su presa? ¿Porque era toda entera su criatura? ¿Porque estaba abocada a la condenación? El confesor la tranquilizó. Al contrario, hacía falta estar muy cerca de Dios para que el demonio hubiese tenido que recurrir a esa mínima falta, a esa falta que apenas era materia de confesión. Podía estar segura de que Cristo, a quien se había entregado, la tenía bajo su custodia y la amaba tanto que no la abandonaría nunca. Si algún pecado tenía que temer, era el de no estar en cada instante segura de su amor. Tras marcharse el sacerdote, las hermanas la cuidaron, la lavaron. Descansaba sola en la penumbra. Siempre había estado inquieta. Lo estaba todavía, pero estaba inquieta por su inquietud, siempre agitada, siempre ansiosa, siempre acuciada por el temor a faltar a su deber. Aquí estaba su verdadera falta. Qué mal había en aliñar una hoja de col y comerla después de maitines. Pero había sido preciso que viera en ello el mal, y por eso hizo el mal. Había sido preciso que comiera la hoja de col a escondidas, en la confusión y las prisas, olvidando encomendarse a Dios. ¿Un olvido? ¿Era un olvido? ¿No era más bien un mal escrupuloso y una mala vergüenza? La vergüenza invocando al Señor de hacerle testigo de su gula, como si de todas maneras él no lo fuera. El sacerdote le había dicho que el Señor la amaba en todo instante. ¿No tendría que haberlo sabido ella sola? En todo instante. El Señor nos ama en todo instante. ¿Por qué tanta inquietud? ¿Por qué, en el momento en que el mal nos acecha, actuar como si no estuviese presente, puesto que está presente siempre y nos ama? Fin del cuento número 6. La hoja de col.